conexión entre sí, todos son lineales y no tienen agrupaciones o circuitos cerrados. El diseño de esta red de distribución es muy parecido a una línea de conducción. Lo único que cambiaría son solamente los caudales, cómo obtenemos los caudales, y finalmente como tiene algunas ramificaciones, tener mucho cuidado de cómo están conectadas estas ramificaciones para lo que son cotas principalmente. Después es muy similar. Entonces vamos a pasar a diseñar un ejemplo. Ahí ustedes de repente ya lo tienen en su material de la semana pasada. Vamos a considerar que el ejemplo es diseñar una red abierta. Esta misma gráfica es la que vamos a diseñar. La dotación es de 60 litros por segundo, una población futura de 1.125 habitantes. O sea, significa que ya hemos calculado la población futura. Entonces, vamos a la solución. Calculamos el caudal promedio, ¿no? Ya conocemos la ecuación, nos sale 0,78. Como estamos diseñando una red de distribución, por lo tanto necesitamos calcular el máximo horario. Y nos sale 0,78 por el coeficiente K1. Ahí algunos de ustedes en la clase pasada me ha preguntado, pero ingeniero, el K1 según reglamento es 1.8 o varía hasta 2.5. ¿Usted por qué lo puso 1.5? Cierto. Como les recordaba, nosotros habíamos visto que este coeficiente de variación horaria proviene de una gráfica de consumo, ¿no es cierto? La variación de consumo. Entonces, esa variación de consumo estudiada, y la norma nos dice que recomendamos de 1.8 a 2.5, pero la norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones es para poblaciones mayores de 2.000 habitantes. Entonces, si una población mayor a 2.000 habitantes queremos hacer el diseño, entonces automáticamente yo puedo adoptar 1.8 o hasta 2.5. Pero en este caso mi población es menor a 2.000 habitantes. Entonces la pregunta es, ¿puedo tomar el 1.8 o el 2.5? Puede que sí, puede que no. Pero acá hay un autor que ya editó un libro, y justo el ejemplo es de ese libro, es el ingeniero Agüero Pitman, ¿no? Él editó un libro de agua potable en zonas rurales. Y el ingeniero ha ejecutado tantas obras de agua potable y se ha hecho varios estudios, y se ha llegado a una conclusión de que también en zonas rurales se puede usar un coeficiente de variación horaria que sería 1.5, ¿no? Es por eso que recomiendo 1.5. Ahora, ustedes pueden decir, ingeniero, ¿puede ser 1.55? Sí, ¿por qué no? ¿Puede ser 1.6? ¿Por qué no podría ser 1.6? ¿No? Entonces, ese es un coeficiente de variabilidad que podríamos estudiar, podríamos evaluarlo también, ¿no? Profe, una consulta. Sí. El 1.5, ¿en base a qué se ha llegado a ese coeficiente? ¿Cómo ha llegado a evaluarse? Ya vamos a repasar la clase número 3, los parámetros de diseño. Estoy abriendo el archivo. Ya. Acá tengo el archivo. Recuerdo que hicimos esta clase en los criterios básicos de diseño, que son las variaciones horarias. Dijimos que las variaciones durante las 24 horas del día no son iguales. Tenemos ahí en la abscisa X las horas de consumo, y por la abscisa Y tenemos el caudal promedio, ¿no? Los caudales de consumo. Entonces, el caudal promedio, que es igual a población futura por dotación entre 86.400, esta línea naranja representa el caudal promedio. Por lo tanto,
nos regimos sobre esta línea, el consumo horario en el día. Entonces vamos a ver que a las 00 horas de la mañana el consumo no alcanza al consumo promedio. 2 de la mañana, 1 de la mañana baja el consumo. 2, 3, 4 de la mañana, aquí estamos significando que baja bastante el consumo. Y a medida que amanece 6, 7, 8 de la mañana, el consumo va variando. Y a una hora X, podríamos decir 6, 8 de la mañana, aquí está esto, hay que recorrer esto de acá, el 24 está muy, acá tiene que ir hasta acá. Podríamos decir que a las 8, 9 de la mañana, el consumo va creciendo y sobrepasa el consumo promedio. Y a una hora X, no sé, de repente las 9 de la mañana, ¿no? O de repente a las 12 del consumo de agua, el consumo es punta, es lo máximo que se consume. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos aquí el máximo punto, entonces el pico del COVID, ¿no? En estos casos de COVID, en la curva del COVID, el martillazo, ¿no? Recordamos del martillazo. Entonces estamos en este punto. Entonces este punto, con respecto al punto del caudal promedio, este es el coeficiente de variación horaria. Entonces, se ha estudiado para poblaciones mayores a 2.000 habitantes, se ha estudiado que este punto, esta variación, este exceso, más o menos es del 1.8 al 2.5 para poblaciones mayores a 2.000 habitantes. Pero hay otros consumos, hay otro que sobrepasa, pero ya son menores, ¿no? Pero en una hora X el consumo es superior, ¿no? Entonces, de aquí proviene el 1.5 o el 1.8 o el 2.5. Entonces, decimos que si nosotros dibujáramos el consumo horario en una comunidad pequeña, que no sea comunidad rural pequeña, si lo dibujáramos realmente con los datos que obtendríamos del lugar, probablemente este exceso del caudal promedio con respecto al caudal promedio, el pico con respecto al caudal promedio, no va a ser pues 1.8, de repente es menor, ¿no? Es por eso que ese autor adopta el 1.5 después de este estudio de curva de consumos horarios. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, continuando con la clase, tenemos un caudal máximo horario de 1.17, considerando esa variación que hicimos, que acabamos de explicar. Luego de eso hallamos el caudal unitario. Necesitamos un caudal unitario. Entonces, por población. Entonces, dividimos el caudal máximo horario entre la población futura y tenemos un caudal unitario de 0.00104 litros por segundo por habitante. ¿Para qué nos sirve este caudal unitario? Este caudal unitario nos va a servir para tener los caudales en los tramos, ¿no? Porque nosotros necesitamos qué caudal va en X tramo, ¿no? Porque sabemos el caudal máximo horario que sale del reservorio es 1.17, pero ahora quiero saber cómo se distribuye el caudal a través de la red. Y para eso una técnica es el caudal unitario, que es dividido sobre población futura, ¿no? Entonces ahí es litros por segundo por habitante. También puedo hacer otra forma, litros por segundo por metro, ¿no? Podríamos hacer también eso. Entonces acá hay hago un cuadrito. Comienzo a colocar los tramos. Reservorio al punto A, del A al B, del B al C, del C al D, del C al E, del B a la cámara enorme de presión. Considerando porque aquí está. Reservorio al punto A al punto B, B al punto C, C al punto D, C al punto E. Luego regresamos, B, cámara rompe presión, cámara rompe presión al punto F, F al punto G, F al punto H, H al punto I, ¿no? Los tramos que vamos a trabajar. Esto está representado aquí en la tabla.
Ahora dice, número de habitantes por tramo. ¿Por qué en el tramo AB hay 122 habitantes? Vuelvo a la figura. ¿Por qué en el tramo A al B hay 122 habitantes? Bueno, en este plano que ustedes ven no hay ninguna casa. Como no hay ninguna casa, pues ¿por qué tendría que vivir gente? No, entonces como es un ejercicio teórico, estamos considerando que en ese tramo AB viven 122 personas. Pero ojo, que ya esto es población futura, porque el dato que nos dieron acá es de 1125, es población futura, o sea, ya se calculó la población futura, ¿no? Entonces eso significa que aquí de pronto actualmente vivirán unos 100 personas. Como calculamos la población futura, ya en un futuro de 20 años de periodo de diseño, habrán 122. Así que sacamos para cada tramo. Para cada tramo. Si sumamos toda esta población, va a dar exactamente 1125. Luego, tenemos el caudal por tramo. Ingeniero, ¿Sí? en esa población por tramo, ¿cómo lo saca la relación? O sea, por área o sea, Allá, ¿cómo determino cuánta gente hay? ajá, Si usted va a hacer un plano va a ser levantamiento topográfico, automáticamente usted sabe cuántas familias viven acá. claro, en actual. Ajá, a través de la encuesta y ahí visita la casa, dice, señores, ¿cuántos viven acá? Dice, papá, mamá, 3 hijos, 5. En la otra casa, papá, mamá, tal. Entonces sumas todos y ya tienes población actual. Ah, y por cada tramito le saco la futura. Nada, un Ah, porcentaje. El porcentaje de tasa de crecimiento para todos será el mismo. ujú, ahí. Nada más. Ahora, para no estar haciendo tramo por tramo, calculamos la población futura de toda la comunidad y más o menos por la cantidad hacemos proporciones, ¿no? Ya, Sí, ingeniero, ¿ya? Hacemos proporciones. Entonces ahí tenemos la población y ahora calculamos caudal por tramo. ¿Cuánto es el caudal por tramo? Entonces, como ya tenemos la población por el tramo y tenemos caudal unitario, litros habitante, litros segundo habitante, multiplicamos. Caudal unitario por población futura es igual a 0.13. Hacemos lo mismo en los demás, al otro 0.17, 0.17, 0.16, 0.10, 0.11, 0.12, 0.11. Entonces, esto es caudal en los tramos. Significa que en cada tramo que estamos mirando acá son los caudales que necesitamos para poder diseñar. Pero ojo, solo son por el tramo. Lo que nosotros necesitamos ahora es cuál es el caudal que realmente circula en ese tramo. Entonces, para eso, aquí hay los caudales difieren, ¿no? No son los mismos. Entonces, en ese caso, yo tengo que tomar así, de arriba, de acá abajo, hacia arriba. Entonces, vamos a poner el tramo FG. El tramo FG, ¿cuánto es su caudal? Fácil. Tramo FG, su caudal, FG 0.2. Entonces, como no hay otra más, no hay otros tramos, permanece su mismo caudal, 0.2. Vamos a ver el IH. IH es el último tramo. Bueno, no tiene ningún otro tramo más, es el último, por lo tanto, lo que le corresponde IH a HI 0.10 es igual a 0.10. Lo mismo, lo que se calculó por tramo, lo mismo corresponde. El detalle es que HF ya no. HF circula agua, lo que le corresponde al tramo, más el tramo del HI. Entonces tengo que sumar lo que le corresponde al tramo HI más el que le corresponde el FH. Entonces, el HI era 10, el FH era 11, por lo tanto, el tramo de diseño será 0.21, la suma de los dos. Acumulativo, en otras palabras. Lo mismo hacemos para del tramo cámara rompepresión al F. Si ustedes se dan cuenta, el tramo cámara rompepresión al F ya será el acumulado del FG, del FH, del FI y su propio tramo, que es reservorio al F. No, cámara rompepresión al F, perdón. Sumamos 1, 2, 3, 4 tramos, entonces nos va a dar
cámara de recuperación al F, 0.44. Es lógico, ¿no? Que a medida que vamos subiendo hacia arriba, por supuesto que necesitamos mayor caudal. ¿Por qué mayor caudal? Yo empiezo con 1.17 de acá del reservorio, voy bajando con 1.17, nadie consume, pero a partir del A al B ya hay gente que está consumiendo. Por lo tanto, el 1.17 ya no llega al punto B igual, ya se consumió, por lo tanto llega menos. Sigo yendo al tramo BC, siguen consumiendo la gente, por lo tanto al CD ya no llega lo mismo. Esa es más o menos la lógica, ¿no? Es por eso que los de abajo, los últimos tramos, siempre van a tener caudales menores y los tramos que se van acercando hacia el reservorio siempre van a tener tramos, caudales mayores. Y finalmente, el último tramo que sea reservorio al punto A tiene que ser el mismo del caudal máximo horario, porque es el caudal que sale del reservorio, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos esta suma, ¿no? Total, y llegamos a 1.17. Una vez que hemos calculado los caudales, pues ahora vamos a la tablita. Y esa tabla es muy parecida a la línea de conducción, ¿no? Y para ello usamos la ecuación de Hassen-William, cualquiera que esté acá. Y para asumir el diámetro, porque en este caso hay que calcular el diámetro, no hacemos con el de Hassen-William, sino podemos usar esta ecuación, que es igual a raíz cuadrada de 4 veces el caudal, dividido entre 3.1415, o el pi, por velocidad. Y esa velocidad recomendada por algunas normas que nos dan, dice para redes principales 1.5, para redes secundarias 1, ¿no? Eso es para tener nuestro diámetro asumido, nuestro diámetro calculado. A la semana pasada, la señorita Díaz, Andrea Díaz, me dijo que el Excel estaba con 1.15. Sí, efectivamente había un error. Todos estaban calculados con 1.15, pero ahora ya lo hemos corregido en el Excel. Probablemente acá sigue siendo con 1.15, entonces ustedes lo pueden corregir todos dependiendo, ¿no? Cuál es principal y cuál es secundario. Entonces, ¿qué tramos consideramos principal? Todo lo que sale del reservorio al punto A, del punto A al punto B, del B al punto cámara rompepresión y de rompepresión al F. Hasta ahí podemos considerarlo como red principal. El resto podríamos considerar como red secundaria, ¿no? Porque ya son los últimos tramos. Entonces, para estos tramos podríamos usar la velocidad de 1.5 y para los otros la velocidad de 1 para calcular el diámetro, ¿no? Entonces, calculamos el diámetro aquí. Como verán ustedes acá, lo único que he colocado es en el tramo, aquí he colocado sus denominaciones del tramo, aquí he colocado caudal calculado por el tramo, que estaba en la tabla anterior, el caudal de diseño, que es el acumulativo de los caudales de acuerdo a cómo se necesita. Para el cálculo, para usar esta ecuación de Hassen-William, tengo que convertir a metros cúbicos por segundo, ahí le convertí la columna a metro cúbico el caudal. La longitud le sale del plano, el coeficiente de Hassen-William 150, y para el diámetro calculado uso la ecuación que está aquí, ¿no? Para los tramos principales 1.5 con velocidad y por los tramos secundarios 1, ¿no? Como les recuerdo que acá hay un error, que ustedes pueden corregirlo, todos estos están calculados con 1.15, tendrían que cambiarlo con estos valores, ¿no? Luego calculamos el diámetro en pulgadas y lo mismo que hace el ejercicio anterior de la práctica, asumimos un diámetro en base al cálculo. Ojo que aquí el diámetro mínimo dice que se podría hacer 0.75, o sea, 3/4. Ahí estamos colocando diámetro mínimo de 0.75. Lo convertimos a metros porque necesitamos para la fórmula en metros. Luego verificamos la velocidad. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad está 1. Acá hay un 0.56, que es 0.59 y 0.56, que serían los más bajos.
y acá hay uno de 42 y uno de 35, entonces acá hay velocidades bien bajitas. Pero ojo, si yo quisiera que esta velocidad sea 0,60, tendría que reducir el diámetro, pero el reglamento me dice que menos de 75 ya no se puede. Entonces tendría que dejar la velocidad ahí nomás, ¿no? Solamente. Pues en este caso, quizás no voy a poder cumplir las velocidades, ¿no? Pero sí tengo que cumplir las presiones, ¿no? Dijimos que la presión estática máxima 50 y la presión dinámica mínima 10. Entonces aquí no debe haber una presión mínima de 10. Hacemos todo lo mismo. Calculamos la pérdida unitaria de ese tramo. Calculamos la pérdida de carga por tramo. Tenemos la cota terreno inicial, la cota terreno final, ¿no? Y ahora empezamos a armar la cota piezométrica, que es el mismo caso que hemos estado haciendo en línea de conducción. ¿Por qué lo he resaltado aquí los dos colorcitos? Lo he resaltado de que el reservorio empezamos con la cota terreno. Para tener la cota piezométrica final del punto A, lo que voy a hacer es restar la pérdida de carga a la cota inicial de terreno. Ya tengo la cota piezométrica final. Para sacar la presión, fácilmente tengo la cota piezométrica final con la cota final del punto A, ya tengo la presión. Se dan cuenta que es la misma secuencia de diseño de una línea de conducción. Entonces, como aquí del reservorio hasta el punto B no tengo ninguna cámara de presión, yo hago todos secuenciales, ¿no? Excepto en el punto C, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué el punto C estoy colocado de esta manera? Vamos a mirar la gráfica. En el punto B se ramifica B al punto C y el del punto C salen CD y CE, como se dan cuenta. Entonces yo voy a ver aquí, por eso digo, llega del punto B al punto C y del C al CD y C al CE. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con las cotas de terreno. Entonces yo tengo que poner las cotas respectivas. Si el C está acá como final, en el otro tramo el C está inicial. Por eso, si ustedes dan cuenta aquí en la cota terreno, 2430 es igual que aquí a 2430, ¿no? Y en la cota piezométrica también voy a bajar lo mismo, ¿no? En ese tramo, ¿no? Para que no podamos confundirnos. Y luego de terminar esto, empezamos con la cámara rompepresión. Empezamos de cero. Usamos nuevamente la cota terreno y de la misma manera bajamos en secuencia hasta cerrar el último punto. Entonces ya hemos diseñado una línea con una red de distribución abierta que es muy, muy parecido a una línea de conducción. Ingeniero, Sí, ahí no, por ejemplo, ¿cómo se dice? La variación de velocidad no es ya de 0,6 a 3, ¿no? Ahí es otro ya. no, sigue siendo 0,6. Solo que en este caso ya no puedo yo bajar el diámetro porque si no, ya no existe, ¿no? El reglamento me dice que el diámetro mínimo es 0,75. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es verificar principalmente la presión. Y ya la velocidad tendrá que ser, digamos, una segunda opción, ¿no? Entonces, yo tengo que No, cuidar la presión. la presión, ya no la velocidad. Sí. Ahora, ¿cómo soluciono la velocidad? Por ejemplo, ¿por qué si es menor a 0,60, qué sucede? La teoría dice que aquí puede presentarse sedimentos. O sea, en la tubería puede juntarse esos sedimentos finos, se van juntando y en un momento te puede crear obstrucción. Entonces, como ya sabes que tu velocidad es mínima en ese tramo, lo que tú tendrías que cuidar es colocar unas válvulas, las válvulas de purga. Recuerdan, en línea de conducción se colocaban válvulas de purga. Entonces, esas válvulas habría que colocarlas para prevenir que esos sedimentos no te obstruyan la tubería. Entonces, y esa válvula de purga se va limpiando frecuentemente, ¿no? Entonces, de esa manera solucionas si hubieran problemas de sedimentación. Ah, ya, ingeniero, gracias. ¿No?
Entonces acá ya tenemos las presiones. Entonces, si ustedes dan cuenta, una red de distribución abierta es bien sencilla de calcular, es bien sencilla de diseñar. Personalmente, yo he diseñado muchas redes de agua potable. Cuando muchacho, a la edad casi de ustedes, ¿no? Yo apenas terminé mi universidad y en mis tiempos todavía no habían softwares, ¿no? El primer software que yo usé en diseño de redes de agua fue Loop, que ha diseñado el Banco Mundial. Es un sistema ni siquiera en Windows, sino en sistema DOS era antiguamente. Era ingresar datos, sumar, pero finalmente era hacer estos cálculos. Cuando yo terminé la universidad no había Excel, solo había el QPro, recuerdo el QPro. Entonces yo lo que hacía es, necesitaba un software, nada, ¿no? Yo trabajé en la selva, en el Brain, trabajé cuando tenía mi primer año, o sea, egresado, ¿no? Muchacho. Y hacíamos muchos sistemas de agua potable en las zonas rurales, demasiado, había mucha demanda. Fujimori nos dijo, es la mina de oro el Brain, así que hay plata, pueden ir a trabajar. Pues a mí, muchachos, me enviaron al Brain y comenzamos a hacer proyectos de agua por doquier, muchos proyectos de agua en aquellos años. Entonces, yo diseñaba, tenía mi calculadora, en ese año en mi Casio FX, y calculaba en el campo, en el mismo campo calculaba todo mi red de distribución de agua de red abierta, ¿no? Rapidísimo, porque era muy sencillo, no necesitaba ningún software para poder sufrir allí, ¿no? Entonces, una vez que hacías los cálculos, dibujabas tus planos automáticamente, rápidamente, ¿no? Por eso que es muy, muy sencillo hacer un diseño de red de distribución abierta. Hoy puedes usar software si quieres, ¿no? No hay ningún problema. Justo este mismo ejercicio ya les he pasado